Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Conde, tercer año sección 5. Mi grupo de estudio está conformado por Gabriela Camejo, Zaire Oviedo, Mónica Donati y mi persona. Voy a platicarles sobre el matrimonio, los requisitos y las condiciones para contraerlo en nuestro país. Al hablar del matrimonio tenemos que hablar del origen etimológico de la palabra, que deriva del latín matrix, que significa madre, y munium, que significa carga o desgravamen. Lo que quiere decir es que este sentido se le da en razón de que se le atribuye a la madre la carga más pesada en cuanto a la procreación y crianza de los hijos. Respecto a ello, hay dos autores referenciales que definen el matrimonio. Uno de ellos es Scriche, que lo define como una sociedad conyugal, como una sociedad legítimamente constituida entre un hombre y una mujer, como un vínculo indisoluble que buscan como fin procrear y mantener la especie humana y sobrellevar la vida en pareja. Al respecto de ello, de Ruggiero también lo define como una sociedad, pero en este caso conyugal, ¿verdad? Que también dice que no es una unión no solo de cuerpos, sino de almas, que se origina a partir de un sentimiento como el amor y tiene un carácter de permanencia y perpetuidad. Además de ello, engendra deberes tanto en los esposos como de los esposos hacia los descendientes o los hijos. En este punto, el Código Civil venezolano, que nuestra legislación actual, no define el matrimonio como tal, sino que simplemente señala lo que establece el artículo 44 del Código sobre la unión entre un solo hombre y una sola mujer como única forma de matrimonio válida en nuestro país para poder producir los efectos legales y jurídicos que la misma norma establece. En cuanto a la importancia del matrimonio, podemos decir que es la base fundamental del derecho de familia, porque todas las relaciones que se derivan de esta unión son las que son la base de esta rama del derecho. En cuanto hay un filósofo que habla sobre la importancia del matrimonio, que es Cicerón, que él determinó que el matrimonio es el principio de la sociedad en general y es el fundamento de la cosa pública. En cuanto a los fines del matrimonio, partiendo ya de las definiciones antes expuestas, podemos decir que el hombre y la mujer buscan una satisfacción sexual, una cohabitación y por consiguiente, en consecuencia de ello, la procreación de los hijos y la especie. Respecto a ello, Immanuel Kant, otro filósofo, explicó que el fin del matrimonio es procrear a los hijos. Ese es el fin que la naturaleza siempre nos propuso. Respecto a ello, el Código Civil venezolano acoge dentro de su normativa a los bienes que están basados en dos aspectos fundamentales. Uno es el físico o biológico y el otro es el espiritual. ¿Partiendo de qué? De que por una parte exige para ser válido el matrimonio la capacidad de procreación, lo que le establece en el artículo 46 y 47 del Código Civil, y establece la causal de nulidad por impotencia permanente manifiesta antes del matrimonio, tal cual lo establece el artículo 119 del Código Civil. Pero también acepta tácitamente la unión entre dos personas o entre dos contrayentes que no tienen la capacidad, puede ser por su edad, de procrearse, pero al no establecer en su articulado la edad límite máxima para contraerlo, es allí donde les da esa potestad de contraer matrimonio. Esto lo establece el artículo 46 de nuestro Código Civil. En Venezuela existen dos clases de matrimonio válidos, que son el matrimonio civil y el matrimonio religioso. El matrimonio civil conocemos que es un contrato jurídico entre un hombre y una mujer con la finalidad de hacer una vida en pareja. El religioso es aquel celebrado válidamente bajo la religión que se profesa o que se haya inscrita y validada en el Estado. Esto según el artículo 44 y 45 de nuestro Código Sustantivo. En cuanto a los sistemas matrimoniales, en nuestro país existen 4 sistemas. El primero es el público o el solemne, que es el que más se conoce en nuestra legislación, en virtud de que se realiza basado en los principios de publicidad que establece el Código Civil. El segundo es el exclusivamente religioso, que solo se reconoce la validez del matrimonio
celebrado bajo la religión reconocida por el Estado. El exclusivamente civil es el único válido en Venezuela para poder producir los efectos jurídicos que la misma norma establece, y es el que se encuentra previsto en el artículo 44, como lo mencionamos anteriormente, de nuestro Código Civil, aunque esto no limita a los contrayentes a que luego de ello puedan celebrar el matrimonio religioso, siempre y cuando den cumplimiento a lo que establece el artículo 45 del mismo código. Y por último, el sistema mixto entre religioso y civil. Este se combina de tres formas distintas a las dos mencionadas anteriormente y se exige la celebración en conjunta de ambos matrimonios. Pasamos al matrimonio civil en Venezuela. Como dijimos anteriormente, el matrimonio civil es un contrato jurídicamente legalizado entre hombre y mujer con el fin de hacer una vida en común. Es el único que es válido en nuestra legislación para poder surtir todos los efectos legales y jurídicos establecidos en nuestro código. Las características de este tipo de matrimonio son: es una unión monogámica, como ya dijimos, entre un solo hombre y una sola mujer. En principio es perpetuo, aunque puede llegar a ser disuelto por la muerte o por el divorcio. El consentimiento matrimonial debe ser simple y puro, sin condiciones y sin coacción alguna. El laicismo, se dice que el laicismo es porque es el matrimonio civil es el único que puede surtir efectos jurídicos dentro del territorio nacional. Es solemne porque cumple con las formalidades establecidas en la ley para su celebración, salvo lo referido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo referente a las relaciones concubinarias. El consentimiento de tomarse como hombre y mujer desde el momento de la celebración, la intervención del Estado a través del funcionario público competente para la celebración, y es disoluble. Se dice que es disoluble porque según el artículo 184 de nuestro Código Civil existen dos supuestos para la disolución del matrimonio, que es la muerte de uno o de los dos cónyuges o el divorcio. En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio civil en Venezuela, en nuestro país el matrimonio es un contrato visto como una institución social, es visto como la base de la familia, de la sociedad, y como tal requiere de requisitos y condiciones y solemnidades para su celebración. Estas le permiten que éste se perfeccione y pueda producir los efectos jurídicos tales como la creación de estados civiles, la modificación de capacidades, y que todo lo que nace de él sean instituciones tales como la filiación y la patria potestad. Esta institución es creada por el Estado buscando la protección de la familia. En cuanto a las solemnidades, esta es una característica del matrimonio moderno, ¿verdad? Y se refiere especialmente a las formalidades que deben cumplirse durante la celebración del matrimonio. Estas se encuentran establecidas en la ley y hay unas que se realizan antes de la celebración y otras durante el acto mismo. Entre ellas podemos mencionar algunas, como el matrimonio es un acto personal porque no puede celebrarse sin la presencia de los contrayentes o en el caso de los apoderados. Esto se encuentra establecido en el artículo 85 del Código Civil. Es un acto público, ya que su celebración no puede darse de manera clandestina, así lo establece el artículo 94 de nuestro Código Sustantivo. Y es gratuito porque tanto la celebración como todos los trámites relativos a las formalidades preliminares son de manera gratuita, así lo establece el artículo 71 del Código Civil. En cuanto al matrimonio de los venezolanos en el extranjero, cuando un ciudadano venezolano decide contraer matrimonio en un país extranjero, este debe hacerlo ante la autoridad competente para la celebración de matrimonio y cumpliendo con las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico de ese país. El matrimonio celebrado así producirá en nuestro país, en Venezuela, los mismos efectos del que se hubiese celebrado en nuestro territorio. Se aplica lo que se denomina Regit Actu, Locus Regit Actum, que significa estatuto formal. Este se encuentra establecido en el artículo 41 del Código de Derecho Internacional Privado, el cual es base del derecho positivo en Venezuela desde su decreto.
En cuanto a ello, la legislación venezolana, en el artículo 103 del Código Civil, refiere todo lo concerniente al trámite que debe realizar la persona que contrajo matrimonio en el exterior y que debe realizar ante nuestras autoridades civiles de aquí del país. El matrimonio, en el caso de matrimonios de extranjeros en Venezuela, en este caso se deben tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es en cuanto a los requisitos de forma, ya que tanto para la celebración, las formalidades previas y la celebración misma como tal deben regirse bajo las leyes venezolanas. Eso lo establece así el artículo 108 de nuestro Código Civil. Y la segunda es que la capacidad matrimonial del extranjero que va a contraer matrimonio en nuestro país debe estar regida por las leyes nacionales originarias del país de donde éste es oriundo. Pasamos al punto de los requisitos y condiciones para contraer matrimonio civil en nuestro país. El legislador, debido a la gran importancia que tiene el matrimonio, ha subordinado su existencia a ciertas condiciones y requisitos, los cuales mencionaré a continuación. Uno de ellos son los requisitos de fondo, que no son más que aquellos que deben ser necesarios cumplir para que el matrimonio sea válido. Dentro de ellos podemos mencionar la diversidad monogámica, que ya como lo dije anteriormente, entre un solo hombre y una sola mujer, según el artículo 44 y 47 del Código Civil. La capacidad, que se refiere a esas capacidades mentales requeridas, tanto psíquicas, físicas y psicológicas y fisiológicas para contraer matrimonio. Este caso abarca ciertos aspectos como la pubertad, el discernimiento y cordura y la sexualidad. El consentimiento es ese acuerdo entre los contrayentes, entre el hombre y la mujer, de tomarse recíprocamente como marido y mujer. La ausencia de impedimentos, ese es el que se refiere a todas las circunstancias de hecho que pueden obstaculizar en algún momento la celebración del matrimonio. Por otra parte, los requisitos de forma son los relacionados con la celebración misma. Por ende, tienen que ver con solemnidades y formalismo. En este caso podemos mencionar dos muy importantes, que son los esponsales, que se refieren a la promesa mutua de consentimiento entre el hombre y la mujer. Y estos se toman con ciertas formalidades y ceremonia. Esto lo establece así el artículo 66 y el 67 de nuestro Código Civil. El otro requisito de forma es el expediente esponsalicio, que tiene que ver con los recaudos necesarios para la celebración del matrimonio, los cuales deben ser recopilados con anterioridad y sirven como base para aprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, tal y como lo establece el artículo 69 de nuestro Código Civil. En cuanto a las excepciones por el incumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, nuestra legislación establece dos particulares. La primera es el matrimonio por artículo de muerte. Cuando ambos o uno de los contrayentes está en peligro de muerte, se celebra este tipo de matrimonio. En este caso siempre, la mayoría de las veces se da por factores de salud, y es por ello que nuestra legislación establece en el artículo 96 del Código Sustantivo las modificaciones de los requisitos para dicha celebración. La segunda excepción es la legalización del concubinato. En este caso también puede prescindirse del recaudo de los requisitos para armar el expediente esponsalicio, tal y como lo establece el artículo 70 del Código Civil en el caso de las uniones estables de hecho. Por último, hablaremos sobre las sanciones e indemnizaciones por el incumplimiento de la promesa matrimonial. Aunque todos sabemos que en Venezuela, para celebrar el matrimonio se necesita la manifestación voluntaria de los contrayentes, nadie está obligado a cumplir la promesa matrimonial, ya que de esta manera se estaría violando el derecho a la libertad y la celebración estaría sujeta a nulidad según lo establece la misma norma. Existe el caso de que pueda existir la promesa de matrimonio y por algún problema, por algún impedimento, no se pueda cumplir. No existe ninguna obligación en la ley que permita obligar a contraerlo. Así lo establece el artículo 41 del Código Civil. Además de ello, y en contraversión con lo anterior, la ley expresa que sí es posible una indemnización a la parte en cuanto a los gastos que hayan habido lugar para el momento de la celebración. Así lo establece el artículo 42 y 43 de nuestro Código Civil. Gracias.